Este video puede salvar vidas. Cuando hablamos de respeto, la mayoría de las personas piensa en lo más obvio. En no golpear. En no gritar. En no cruzar límites extremos. Pero aquí va una verdad que incomoda. El respeto no empieza ahí. Empieza mucho antes, en cosas tan pequeñas que casi nadie cuestiona. Respeto es escuchar un no sin insistir. Respeto es no revisar el celular por amor. Respeto es no controlar, no intimidar, no minimizar lo que el otro siente. El problema es que muchas conductas que normalizamos no son amor. Son control. Y el control, aunque se disfrace de cuidado, nunca ha sido respeto. Nadie nos enseñó esto. Aprendimos a amar mirando ejemplos rotos, repitiendo frases heredadas y justificando actitudes que hoy generan miedo, silencio y desigualdad. Por eso la violencia de género no aparece de la nada. Se construye cuando confundimos amor con posesión y respeto con aguante. El respeto no nace. Se aprende. Y cuando aprendemos respeto, no solo mejoramos nuestras relaciones. También prevenimos la violencia antes de que sea demasiado tarde. Comparte este video si crees que educar importa. Tópico 1. El respeto que nadie nos enseñó. Cuando se habla de respeto, la mayoría de las personas piensa inmediatamente en lo más extremo: no golpear, no insultar, no gritar. Y claro, eso importa. Pero ahí viene la parte incómoda, eso es apenas el mínimo. Durante años, en América Latina, aprendimos que el respeto solo se nota cuando ya se perdió por completo. Nadie nos explicó que el respeto verdadero se construye mucho antes de que exista violencia de género, feminicidio o cualquier forma de violencia contra la mujer. Y ese vacío educativo sigue pasando factura. El respeto real vive en los detalles cotidianos, en lo que casi no se nota. Vive en cómo se escucha, en cómo se responde, en cómo se acepta un límite sin convertirlo en pelea. Pero como nadie nos enseñó educación emocional, crecimos normalizando conductas que hoy llamamos relaciones, cuando en realidad son dinámicas de control disfrazadas de amor. Y ahí empieza el problema, porque lo que no se nombra, no se cuestiona, y lo que no se cuestiona, se repite. Desde pequeños, muchos aprendieron que amar es insistir, que los celos son señal de interés y que revisar el celular de la pareja es preocupación. Nadie levantó la mano para decir que eso no es respeto. Nadie explicó que el respeto también significa confiar, soltar y aceptar la individualidad del otro. Así, sin darnos cuenta, se sembraron ideas que más adelante se conectan con la violencia psicológica, con el machismo cotidiano y con relaciones sanas que nunca llegaron a serlo. Aquí aparece una verdad incómoda: el respeto no nace, se aprende. Y si no se aprende bien, se aprende mal. En muchos hogares, escuelas y espacios sociales, jamás se habló de igualdad, de derechos de las mujeres o de conciencia social. Se habló de aguantar, de callar, de así son las cosas. Ese silencio educativo creó generaciones que confunden amor con control y presencia con posesión, sin entender que ahí ya se está cruzando una línea peligrosa. Piénsalo con calma. ¿Cuántas veces se aplaudió al que cuida demasiado? ¿Cuántas veces se justificó el control diciendo que era por amor? Ese tipo de mensajes parecen pequeños, pero se acumulan. Y cuando se acumulan, forman una cultura que normaliza el irrespeto. Una cultura donde la violencia contra la mujer no aparece de repente, sino que crece lentamente, alimentada por creencias que nunca fueron cuestionadas. El respeto verdadero no tiene que doler, no tiene que asfixiar y no tiene que generar miedo. Respetar es entender que nadie pertenece a nadie. Es aceptar un no sin convertirlo en castigo emocional. Es no minimizar lo que la otra persona siente. Pero como esto casi nunca se enseña, muchas personas entran en relaciones creyendo que amar es vigilar, corregir y dominar, sin notar que ese aprendizaje defectuoso es el primer eslabón de una cadena mucho más grave. Cuando falta respeto, aparece la desigualdad. Cuando hay desigualdad, aparece el abuso. Y cuando el abuso se normaliza, la prevención desaparece. Por eso hablar de respeto no es un tema menor ni exagerado. Es una conversación urgente, porque de ella dependen relaciones sanas, decisiones conscientes y, en muchos casos, vidas. El feminicidio no surge de la nada, se alimenta de años de confusión emocional y educación incompleta. Tal vez por eso hoy tantas personas sienten que algo no encaja en la forma en que aprendieron a amar.
Hay una incomodidad silenciosa que empuja a cuestionar lo aprendido, a mirar de nuevo esas conductas que parecían normales. Y justo ahí, en ese momento de duda, empieza otra conversación necesaria, una que obliga a mirar de frente esas actitudes que durante años se confundieron con amor, pero que en realidad nunca lo fueron. Tópico 2. Conductas normalizadas que no son amor. En muchas relaciones, ciertas conductas se repiten tanto que dejan de parecer extrañas. Revisar el celular, preguntar con quién hablas, molestarse si no respondes rápido, todo eso suele justificarse con una frase peligrosa, es porque me importa. En América Latina, ese tipo de control se normalizó como una prueba de amor, cuando en realidad es una señal clara de falta de respeto y educación emocional. El problema es que, cuando algo se normaliza, deja de verse como alerta. Los celos son uno de los ejemplos más claros. Durante años se enseñó que sentir celos es amar más, que quien no cela no se interesa. Pero los celos no hablan de amor, hablan de inseguridad y de necesidad de control. Amar no debería generar miedo ni vigilancia constante. Sin embargo, muchas personas crecieron creyendo que tolerar eso es parte de una relación, sin darse cuenta de que ahí ya se está cruzando una frontera importante. Otra conducta muy común es la invasión de la privacidad. Contraseñas compartidas por obligación, mensajes leídos sin permiso, llamadas constantes para saber dónde estás. Todo eso se presenta como cuidado, pero en el fondo es desconfianza. El respeto implica reconocer que cada persona tiene derecho a su espacio, a su mundo y a su individualidad. Cuando eso no se respeta, la relación deja de ser sana y empieza a girar alrededor del control. También están las palabras que parecen inofensivas, pero no lo son. Frases como te vistes así para llamar la atención, yo sé lo que te conviene o no exageres minimizan emociones y refuerzan el machismo cotidiano. Poco a poco, la persona empieza a dudar de sí misma, a callar para evitar conflictos. Esa es una forma de violencia psicológica que muchas veces pasa desapercibida, pero deja huellas profundas. Aquí es donde conviene hacerse una pregunta incómoda: si una conducta genera miedo, culpa o ansiedad, ¿puede llamarse amor? Las relaciones sanas no se construyen desde la presión ni desde la vigilancia constante. Se construyen desde la confianza, la igualdad y el respeto mutuo. Pero como estas ideas casi no se enseñan, muchas personas aprenden a justificar lo injustificable, creyendo que amar siempre implica sacrificio. El problema de normalizar estas conductas es que funcionan como escalones. Primero viene el control leve, luego la manipulación emocional, después el aislamiento y, en muchos casos, la violencia de género. Nada ocurre de un día para otro. Todo se va construyendo lentamente, en silencio, mientras la conciencia social se adormece y la prevención se vuelve cada vez más difícil. Por eso es tan importante aprender a identificar estas señales a tiempo. Reconocer que algo no es amor no significa exagerar ni dramatizar. Significa proteger la dignidad propia y ajena. Significa entender que el respeto no limita, no encierra y no controla. Al contrario, el respeto libera. Y cuando esto se comprende, muchas dinámicas empiezan a verse con otros ojos. Tal vez por primera vez, algunas personas comienzan a preguntarse dónde termina el amor y dónde empieza el control. Esa pregunta, aunque incomode, es necesaria. Porque solo cuando se cuestionan estas conductas normalizadas, se empieza a entender cómo lo pequeño, lo cotidiano y lo aparentemente inofensivo puede convertirse en la base de problemas mucho más graves que afectan a miles de mujeres cada año. Tópico 3. Micromachismos y control cotidiano. Los micromachismos son tan sutiles que muchas veces pasan desapercibidos. No gritan, no golpean, no siempre se notan a simple vista. Se esconden en gestos pequeños, en comentarios cotidianos y en actitudes que la sociedad aprendió a aceptar sin cuestionar. Justamente por eso son tan peligrosos. Porque cuando algo parece normal, deja de generar alerta, aunque esté erosionando lentamente el respeto y la igualdad. Interrumpir constantemente a una mujer cuando habla, decidir por ella porque es lo mejor, opinar sobre su cuerpo como si fuera un tema público, todo eso suele minimizarse con frases como no es para tanto. Pero sí lo es. Cada una de esas acciones transmite un mensaje claro: tu voz vale menos, tu opinión importa menos, tu autonomía es secundaria. Y ese mensaje, repetido día tras día,
va debilitando la confianza y la identidad de quien lo recibe. El control cotidiano también se manifiesta de formas muy comunes. Preguntar insistentemente dónde estás, con quién sales o por qué tardaste en responder no siempre se ve como violencia de género. A veces se disfraza de preocupación o interés. Sin embargo, cuando ese cuidado genera miedo, tensión o sensación de vigilancia, deja de ser respeto y se convierte en una forma de dominación emocional. Otro micromachismo frecuente es la minimización de emociones. Frases como "estás exagerando", "eres muy sensible" o "eso no es para enojarse" invalidan lo que la otra persona siente. Con el tiempo, muchas mujeres aprenden a callar para no incomodar, para no discutir, para no ser vistas como difíciles. Ese silencio impuesto es una forma silenciosa de violencia psicológica que rara vez se reconoce a tiempo. El machismo no siempre aparece como agresión directa. A veces se presenta como broma, como consejo, como costumbre cultural. Y ahí está el problema. Porque cuando el machismo se vuelve parte del paisaje cotidiano, deja de cuestionarse. Se transmite, se hereda y se repite. Así, lo que parece pequeño se convierte en una base sólida para relaciones desiguales y dinámicas de poder profundamente injustas. Hablar de micromachismos no es exagerar ni inventar problemas. Es afinar la mirada. Es aprender a detectar esas señales tempranas que indican que algo no está bien. La prevención empieza ahí, en reconocer que el respeto no solo se mide por lo que se hace, sino también por lo que se dice, por cómo se escucha y por el espacio que se le da al otro para existir sin miedo. Cuando estas conductas no se corrigen, el control se intensifica. Lo que antes era comentario se vuelve exigencia. Lo que antes era opinión se convierte en imposición. Y lo que antes parecía inofensivo empieza a generar aislamiento, dependencia emocional y pérdida de autonomía. Es un proceso lento, casi invisible, pero profundamente dañino, tanto para la persona que lo sufre como para la sociedad que lo tolera. Entender estos patrones es clave para comprender algo más grande. Porque los micromachismos no son hechos aislados. Son parte de una estructura que, cuando no se cuestiona, abre la puerta a formas más graves de violencia. Y justo ahí surge una pregunta inevitable: ¿qué pasa cuando la falta de respeto deja de ser sutil y se transforma en algo mucho más peligroso? Tópico 4. El vínculo entre la falta de respeto y la violencia. Muchas personas creen que la violencia aparece de repente, como un estallido inesperado. Pero la realidad es otra. La violencia rara vez empieza con un golpe. Empieza cuando el respeto se va perdiendo poco a poco, casi sin que nadie lo note. Cuando se toleran el control, la manipulación y la desigualdad, se va construyendo un terreno fértil para que la violencia de género se normalice. La falta de respeto crea un desequilibrio de poder. Uno decide, el otro obedece. Uno habla, el otro calla. Y ese desequilibrio, cuando no se corrige, se intensifica. Lo que comenzó como una relación desigual puede transformarse en abuso emocional, luego en violencia psicológica y, en los casos más extremos, en violencia física. El feminicidio no surge de la nada, es el último eslabón de una cadena que empezó mucho antes. En América Latina, esta cadena suele estar sostenida por el silencio. Silencio de la familia, de los amigos, de la comunidad. Muchas veces las señales están ahí, visibles, pero se minimizan con frases como "son problemas de pareja" o "no hay que meterse". Ese silencio social refuerza la impunidad y debilita la conciencia colectiva, permitiendo que la violencia avance sin obstáculos. Cuando una mujer empieza a perder su autonomía, cuando siente miedo de expresar lo que piensa o de tomar decisiones propias, el respeto ya se ha quebrado. En ese punto, la relación deja de ser un espacio seguro. Sin embargo, como estas situaciones se construyen lentamente, es común que no se identifiquen como violencia hasta que el daño ya es profundo. Aquí aparece una verdad que incomoda: la violencia no siempre se reconoce porque muchas de sus formas fueron normalizadas. Se aprendió a justificar, a minimizar y a aguantar. Y cuando la violencia se disfraza de amor, la prevención se vuelve casi imposible. Por eso es tan importante entender que el respeto no es un detalle opcional, sino la base de cualquier relación sana. Hablar del vínculo entre irrespeto y violencia no es alarmar, es educar. Es mostrar que cada conducta cuenta, que cada límite ignorado suma y que cada señal pasada por alto tiene consecuencias.
La prevención real comienza cuando se aprende a identificar estos patrones antes de que escalen, cuando todavía hay espacio para cambiar el rumbo. La violencia contra la mujer no es solo responsabilidad de quien la ejerce, sino también de una sociedad que tolera el machismo, la desigualdad y el control. Romper este ciclo exige algo más que castigos. Exige educación, conciencia social y una revisión profunda de lo que se entiende por amor, respeto e igualdad. Si el irrespeto es la raíz, entonces la pregunta ya no es solo cómo castigar la violencia, sino cómo prevenirla. Y esa respuesta apunta inevitablemente hacia la educación emocional, hacia el aprendizaje consciente y hacia la construcción de relaciones diferentes. Justo ahí se abre el camino hacia una solución que empieza mucho antes de que sea demasiado tarde. Tópico 5. Educar en respeto para prevenir el feminicidio. Cuando se habla de prevención del feminicidio, muchas personas piensan solo en leyes, castigos o medidas de emergencia. Todo eso es importante, pero llega tarde. La verdadera prevención empieza mucho antes, en la forma en que aprendemos a relacionarnos. Educar en respeto no es un concepto abstracto, es una herramienta concreta para reducir la violencia contra la mujer desde la raíz. La educación emocional permite reconocer límites, emociones y responsabilidades. Enseña que amar no es poseer, que respetar no es controlar y que la igualdad no amenaza a nadie. Cuando una persona aprende estas bases, es menos probable que normalice el machismo, los celos extremos o la violencia psicológica. Por eso, hablar de educación no es ingenuo, es estratégico. Educar en respeto también implica revisar lo aprendido. Cuestionar frases heredadas, costumbres familiares y modelos de relación que ya no funcionan. Muchas veces, el primer paso no es aprender algo nuevo, sino desaprender lo que se normalizó durante años. Ese proceso puede incomodar, pero abre la puerta a relaciones más sanas y conscientes. La prevención real ocurre cuando se enseña a escuchar, a dialogar y a resolver conflictos sin violencia. Cuando se muestra que el desacuerdo no es una amenaza y que el no es una respuesta válida. Estas habilidades no aparecen solas, se practican, se modelan y se refuerzan desde la adolescencia, en la pareja, en la familia y en la comunidad. Hablar de respeto también significa hablar de responsabilidad individual. Cada persona tiene el poder de revisar sus conductas, de cambiar patrones y de elegir relaciones basadas en la dignidad. Ese cambio personal, aunque parezca pequeño, tiene un impacto colectivo. Porque cuando una relación se transforma, también se transforma el entorno que la rodea. La educación en respeto no busca culpables, busca conciencia. No pretende señalar, sino abrir espacios de reflexión. Cuando se entiende que la violencia de género no es inevitable, aparece la posibilidad de construir algo diferente. Y esa posibilidad se fortalece cada vez que alguien decide actuar con más empatía, más escucha y menos control. Prevenir el feminicidio no es solo proteger a las mujeres, es transformar la manera en que la sociedad entiende el amor, el poder y la convivencia. Es reconocer que el respeto no es un favor, sino un derecho. Y que la igualdad no es una amenaza, sino la base para relaciones verdaderamente humanas. Cuando la educación se convierte en prioridad, el respeto deja de ser un discurso y empieza a ser una práctica diaria. Y justo en ese punto, cuando se entiende que cada gesto cuenta y que cada relación puede ser diferente, se abre una reflexión más profunda. ¿Qué pasaría si empezáramos a aplicar todo esto hoy, en lo cotidiano, sin esperar a que sea demasiado tarde? Ahora que hemos hablado sobre cómo se construye el respeto y cómo muchas veces lo confundimos con control, es momento de reflexionar. ¿Estás dispuesto a cambiar lo que aprendiste? ¿Estás dispuesto a cuestionar lo que siempre se te enseñó como normal? Porque la verdadera transformación comienza cuando decidimos aplicar el respeto en nuestra vida cotidiana, en nuestras relaciones y en todo lo que hacemos. Este conocimiento no es solo para compartir, es para ponerlo en práctica. ¿Qué cambios puedes hacer hoy mismo en tus interacciones? Piensa en eso, porque cada paso cuenta. Si hoy comienzas a cuestionar lo que antes era normal, estarás construyendo un futuro más respetuoso para todos. Ahora, no dejes que esta información se quede aquí. Si este video te hizo pensar, si sientes que el respeto debe ser aprendido y practicado todos los días, suscríbete al canal, activa las notificaciones y comparte este video. Ayúdanos a difundir este mensaje. Educar también salva vidas.